A ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. De acuerdo. Es plena madrugada. La casa está totalmente a oscuras y hay un silencio tan denso que casi se puede cortar con un cuchillo. Y la única conexión con el mundo exterior en ese momento es el brillo tenue del dial de un aparato de radio, ¿verdad? Exacto. Y en ese espacio tan íntimo, donde las sombras del cuarto parece que se alargan, una voz por el altavoz te empieza a contar algo que rompe con toda lógica. Algo que inevitablemente te hiela la sangre. Es que ese es justo el núcleo de lo que vamos a analizar hoy. Porque claro, cuando apagas la luz y solo te queda el sonido, la mente humana se convierte en su propio peor enemigo. Totalmente. Pues hoy vamos a diseccionar el archivo sonoro más aterrador, fascinante y perturbador de la historia de los medios en habla hispana. Hoy es jueves 16 de abril de 2026 y nuestra misión en esta inmersión es desmenuzar las grabaciones, las crónicas y la oscura mitología del mítico programa La Mano Peluda. Un programa histórico, desde luego. Dejó una huella imborrable en millones de personas. Sí, pero antes de meternos de lleno en la oscuridad, un aviso rápido para la audiencia. Si logran sobrevivir a este viaje por los recovecos de la radio nocturna, les recordamos que se pasen por el canal de YouTube No Debiste Llegar Aquí, que dejen un buen like y que comenten qué historia de hoy les ha parecido la más escalofriante. Porque el material que traemos, madre mía, es para no pegar ojo. Es que, para entender por qué estas fuentes que hemos recopilado son tan impactantes, hay que situarse en el contexto de la época. La Mano Peluda comienza a emitirse en México el 13 de agosto de 1995. O sea, estamos hablando de un mundo previo a la hiperconexión de Internet. Claro, sin redes sociales, sin poder buscar en Google si lo que te cuentan es verdad. Exactamente. La radio nocturna era verdaderamente el confesionario del país entero y fue bajo la conducción del legendario locutor Juan Ramón Sáenz entre el 99 y 2010 cuando el formato alcanzó su perfección absoluta. Y ojo, no era ficción dramatizada con actores, No. era terror puro, radioterror donde la audiencia llamaba en directo para relatar experiencias que para ellos eran absolutamente reales. Al revisar las transcripciones para preparar esto, me di cuenta de que el formato era genial justo por su simplicidad. Es como la tradición humana ancestral de contar historias de miedo alrededor de una hoguera, pero llevado a una escala industrial. En lugar de ser 5 personas asustándose en un bosque, el programa conectaba a millones a la vez, e incluso la señal cruzaba la frontera hacia Estados Unidos. Y esa inmediatez es lo que generó un ecosistema cultural único. Se recibían miles de llamadas forjando un catálogo del folclore moderno tremendo. Pero la genialidad de Sáenz y su equipo fue darse cuenta de que no podían limitarse a recibir el terror cómodamente sentados en un estudio insonorizado. A veces la narrativa exige que salgas ahí fuera a buscarlo. Eso es. Lo cual nos lleva de cabeza al primer gran expediente de nuestra investigación, la famosísima exploración de la Casona de Fidel. Y para quienes no conozcan este hito, estamos hablando de un inmueble en Ciudad de México con una leyenda negra de las que quitan el hipo. La historia popular aseguraba que un joven llamado Fidel, bajo la influencia de un rito satánico, había asesinado a sus propios abuelos dentro de esa casa. ¡Qué barbaridad de historia! Y luego, supuestamente, se quitó la vida con un arma de fuego. Una historia lúgubre, muy clásica de crónica negra urbana. Efectivamente. Y la decisión de producción que toman aquí marca un antes y un después en la radio. Sáenz y su equipo se desplazan a la Casa Maldita y transmiten en riguroso directo desde allí. Pero es que no se limitan a describir habitaciones vacías. Intentan realizar un rito de invocación para contactar con los supuestos espíritus de la tragedia. A ver, yo me pregunto sobre el impacto real de hacer algo así. Hoy en día, quienes consumen Internet están hartos de ver a creadores de contenido metiéndose con cámaras infrarrojas en manicomios abandonados. Lo vemos todo en alta definición. Pero hacer esto exclusivamente con audio, ¿no resulta paradójico que el hecho de no ver absolutamente nada genere un nivel de pánico mucho mayor? No es paradójico en absoluto. Es pura neurobiología. Cuando le privas al cerebro de estímulos visuales, en una situación de tensión, tu corteza visual no se relaja. Al contrario, entra en hiperactividad. Se pone a trabajar el doble. Exacto. Es como si le entregaras un lienzo en blanco a la parte más primitiva y paranoica de tu subconsciente y la obligaras a pintar al monstruo con tus peores miedos. Al no ver la casa,
Cada crujido en la transmisión, cada pausa dramática del locutor se convierte en una amenaza gigante en la mente de cada persona que está escuchando en su cama. O sea, la radio te convierte en el director de arte de tu propia pesadilla. Me encanta esa definición. Y hay un segundo nivel de análisis importantísimo aquí. Al intentar esa invocación en directo, el programa rompió una barrera conceptual. Dejaron de ser periodistas documentando un fenómeno para convertirse en catalizadores, en participantes activos. Claro, el peligro ya no era el relato de un asesinato ocurrido hacía años. El peligro se estaba invocando en tiempo real y de alguna manera se colaba en las habitaciones a través de las ondas de radio. Un salto enorme. Pasar de espectador a sentir que el peligro es impredecible asusta muchísimo. Y hablando de imprevisibilidad, salir del estudio era arriesgado. Pero abrir las líneas telefónicas en vivo a desconocidos de madrugada, eso demostró ser una ruleta rusa. Desde luego. Y aquí es donde los registros nos llevan al segundo bloque de fuentes que hemos revisado, que trata sobre el terror absoluto por la pérdida de control. Empecemos con lo que se documenta como el caso Nash. Cuando empecé a leer las notas sobre este caso, reconozco que pensé, bueno, va a ser el típico caso de un chaval con mucha sugestión. Y es una reacción muy lógica. La llamada comienza con un joven, Nash, relatando con voz temblorosa que lleva 6 meses, o sea, medio año, experimentando ataques de energías extrañas. Afirma que estas entidades invaden su cuerpo de forma intermitente y que incluso le provocan lesiones físicas. Desde una perspectiva clínica, uno podría pensar perfectamente en un cuadro de crisis de salud mental muy grave. Justo, eso mismo pensaba yo. Pero entonces llegas al registro de audio de la emisión en directo. Y madre mía, ¿qué es exactamente lo que ocurre con su voz en esa grabación? Porque es espeluznante. Es que en pleno relato, mientras Nash está llorando y mostrando un pánico evidente, hay una ruptura abrupta. Su voz sufre una transformación radical en cuestión de un par de segundos. Sí, se le quiebra por completo. Deja de articular palabras y comienza a emitir unos sonidos gravísimos, extremadamente guturales, que biomecánicamente son muy difíciles de producir para una garganta humana relajada. El locutor, Sáenz, tiene que lidiar en directo con lo que, auditivamente hablando, es la escenificación perfecta de una posesión demoníaca arrebatando el control de las cuerdas vocales del chico. Es que te deja sin aliento. Es un terror de choque, rapidísimo, una explosión de pánico en pleno directo. Pero en nuestras fuentes, el caso Nash contrasta brutalmente con otro expediente que, personalmente, me parece el más devastador de toda la historia del programa. Me refiero al caso José Luis. Uf, ese es duro. Porque aquí, la amenaza no viene de otra dimensión para poseerte de repente. Aquí pasamos a un terror psicológico crudo, sostenido en el tiempo y 100% humano. El caso de José Luis obliga a la audiencia a mirar a una oscuridad muy, muy diferente. Es el testimonio de un hombre adulto que relata el infierno absoluto que vivió cuando tenía solo 8 años. Él y sus hermanos estaban a cargo de sus tíos, y según su testimonio en directo, estos familiares lideraban un culto satánico sumamente violento en el propio domicilio. Los detalles que figuran en las transcripciones te revuelven el estómago. Cuentan que obligaban a los niños a beber sangre, a consumir carne cruda, y los forzaban a presenciar ritos nocturnos rodeados de lo que el niño describía como sombras densas. Pero el punto de no retorno de esta pesadilla es el destino del hermano de José Luis, Mario. Las fuentes documentan un nivel de crueldad aberrante en ese punto. Mario fue atado a una puerta a modo de castigo, lo privaron de alimento durante días y finalmente fue asesinado por los propios tíos durante uno de esos rituales. ¡Qué barbaridad! Y como un mecanismo sistemático de destrucción psicológica, los adultos obligaron a los hermanos supervivientes a limpiar la escena del crimen. Es que no hay palabras para describir eso. Cuentan que tiempo después logran escapar aprovechando un descuido cuando les mandaron a sacar unas bolsas de basura. Huyen y logran sobrevivir físicamente, pero el coste fue total. La hermana de José Luis terminó quitándose la vida años después al no poder soportar el trauma, y el otro hermano acabó institucionalizado en un centro psiquiátrico. Si ponemos el caso Nash y el caso José Luis frente a frente, ves que ambos operan bajo el terror a la invasión, pero con mecanismos totalmente opuestos. En el de Nash, el mal invade el propio cuerpo biológico. En el de José Luis, el mal asedia el entorno de convivencia. Y aquí hay un análisis clave sobre por qué esto paralizaba tanto a la audiencia. Por la destrucción de la zona segura. Claro, el hogar.
Exacto. El terror más profundo no es enfrentarte a un monstruo en un callejón oscuro, sino descubrir que el monstruo tiene las llaves de tu casa y es el que te arropa por las noches. Esa es la gran revelación. Leyendo a fondo la historia de José Luis te das cuenta de que la mano peluda no inventó los monstruos de la sociedad, simplemente les puso un número de teléfono gratuito. Totalmente. A pesar de los cánticos incomprensibles y las supuestas sombras sobrenaturales, los verdaderos villanos en ese relato eran de carne y hueso. Eran adultos fallando estrepitosamente en su deber biológico de proteger a la infancia. En el fondo, el programa actuaba como una enorme válvula de escape para hablar de horrores muy reales. La violencia intrafamiliar, el abuso, la impunidad, pero disfrazándolos con el velo de lo paranormal para poder soportarlos. Es una disección fantástica de la función social que tenía la radio. Codificar traumas reales a través del lenguaje del ocultismo hace que sean más fáciles de procesar colectivamente. Pero, bueno, la idea de los pactos satánicos nos lleva de cabeza al caso que define sin duda la historia entera del programa, el expediente definitivo. El macabro e insuperable caso Josué. Si José Luis fue una víctima infantil de la maldad de otros, Josué fue el arquitecto voluntario y ambicioso de su propia destrucción. Todo comienza en el año 2002. Josué Velázquez llama desde California. Cuenta que, al estar acorralado por las deudas y problemas económicos, decidió hacer un pacto formal con fuerzas demoníacas buscando dinero y poder. Y hasta este punto es la narrativa clásica de la ambición desmedida, ¿no? Pero me detengo aquí porque quiero ser muy honesto. Cuando leo que un tipo llama a la radio confesando que ha sacrificado a su propia abuela y que luego le arrancó la piel de la espalda para hacerse un pergamino humano, mi primer instinto es el escepticismo absoluto. Ya, normal. Yo pensaba, a ver, esto es alguien buscando sus 15 minutos de fama. Un provocador intentando asustar a la gente que escucha la radio de madrugada. ¿Por qué el equipo del programa y la audiencia se tomaron esto tan en serio? Tu escepticismo es muy válido, pero el detalle del pergamino de piel humana no es una ida de olla cualquiera. En la tradición esotérica y demonológica, eso se vincula con la creación del llamado Anillo de Salomón. Vale, ¿y qué es exactamente ese anillo? Porque suena a artefacto de película de fantasía. Según la mitología de la magia ritual clásica, la Goetia, el Anillo de Salomón es la herramienta suprema para invocar y someter entidades demoníacas. Pero la lógica de este pacto en particular requería un catalizador brutal. La magia oscura siempre exige un pago de un valor incalculable para el que invoca. Al ofrecer un nivel de detalle tan macabro sobre el sacrificio de un familiar directo, el relato cruza la línea del típico cuento de fantasmas y entra de lleno en el terreno de la psicopatía ritualística. Entiendo el peso del simbolismo, pero sigo pensando que cualquiera con un poco de imaginación puede inventarse algo así. Claro, pero lo que anuló el escepticismo de todo el mundo fue la ejecución en directo. El audio que se conserva de esa llamada de 2002 no es un simple relato bien articulado. Durante la transmisión, Josué comienza a sufrir ataques físicos invisibles en vivo. Sí, es que se le escucha hiperventilar desesperadamente, solloza, ruega ayuda. Y el ambiente acústico se vuelve un caos. La estática de la transmisión se altera por completo. El nivel de pánico que transmite su voz es tan visceral que el programa tuvo que hacer intervenir telefónicamente a un pastor evangélico, Roberto Guazo, para intentar realizar una contención espiritual de emergencia ahí mismo. Esa actuación, o esa crisis nerviosa real documentada en vivo, fue lo que validó la historia en la mente colectiva. Comprendo. Es el pánico en la voz lo que vende la historia. Esa llamada pasó a la historia y parecía que se quedaría como una leyenda urbana gigantesca. Hasta que damos un salto temporal enorme. Llegamos a 2011, 9 años después de la emisión original. Exactamente. Juan Ramón Sáenz, ya consagrado como el gran maestro del misterio, decide que es el momento de ponerle un rostro físico a la leyenda. Acuerda entrevistar a Josué en persona para el programa de televisión Extranormal. Josué acepta, sí, pero impone unas condiciones logísticas que, analizadas ahora con retrospectiva, resultan escalofriantemente ceremoniales. Las fuentes indican que las condiciones fueron muy específicas. En la entrevista tenía que hacerse obligatoriamente de noche y el lugar debía estar completamente rodeado de agua, lo que obligó a la producción a montar el equipo en unas embarcaciones en unos canales. ¿Y la regla de oro? Que Juan Ramón Sáenz tenía que estar presente físicamente sí o sí. Suena menos a una producción de televisión y más al diseño del escenario de un ritual.
Esa es la interpretación que cobró más fuerza después. Y hay un detalle de comportamiento que las crónicas insisten muchísimo en resaltar. Al llegar al lugar de grabación en las barcas, Josué saludó a todo el equipo técnico ofreciéndoles la mano izquierda. Sin embargo, al acercarse a Juan Ramón Sáenz, cambió la postura y le estrechó la mano derecha. La mano en la que supuestamente llevaba el anillo de Salomón maldito. Un gesto que en su momento pasaría por una simple excentricidad, pero que se convierte en el epicentro de la tormenta por lo que ocurre al apagar las cámaras. Aquí es donde la realidad y el mito colisionan de forma espectacular. Días después de la grabación de aquella entrevista, el equipo técnico comienza a sufrir infortunios graves. Un reportero sufre un terrible accidente automovilístico del que sobrevive de milagro. El camarógrafo principal tiene que ser operado de extrema urgencia. Y finalmente ocurre la tragedia mayor, justo días antes de que la entrevista se llegara a emitir. El 29 de mayo de 2011, a los 48 años, Juan Ramón Sáenz muere súbitamente tras un paro cardiorrespiratorio en un hospital. El informe médico habla de una peritonitis aguda provocada por una agresiva y rapidísima bacteria gastrointestinal. Y por si faltaran elementos para consolidar el mito, el pastor Roberto Guaso, aquel que rezó en directo en 2002 para salvar a Josué, también fallece muy poco tiempo después. Es que toda esta secuencia de hechos cimenta para siempre la leyenda de que la mano peluda albergaba una maldición real. Y desde un punto de vista psicológico es fascinante observar cómo opera nuestra mente ante estos sucesos. Existe un fenómeno cognitivo conocido como apofenia, que es nuestra tendencia humana a percibir conexiones significativas entre cosas que en realidad son sucesos inconexos. O sea, ver patrones claros donde solo hay caos estadístico. Exactamente. Evolutivamente, nuestro cerebro está programado para buscar patrones para sobrevivir. En un equipo de televisión grande, a lo largo de un mes, es estadísticamente muy plausible que ocurra un accidente de coche o un problema de salud. Pero cuando anclas esos eventos aleatorios y la fatal bacteria que mató a Sáenz a un escenario de magia negra, sacrificios y apretones de mano malditos, se genera un sesgo narrativo potentísimo. Claro, porque el cerebro rechaza de plano la idea de la coincidencia. Es mucho más ordenado y hasta reconfortante creer en un plan demoníaco que aceptar la fría y aterradora idea de que una bacteria silenciosa puede acabar con tu vida en un par de días. El mito le da un sentido al caos. Pero lo que resulta verdaderamente oscuro hoy en día, y que las fuentes destacan, es la postura pública de Josué actualmente. Lejos de ocultarse, el hombre es muy activo en redes sociales. Sí, vende remedios y amuletos online. Y cuando se le confronta por aquel pacto y el presunto asesinato de su abuela, su actitud es de una frialdad gélida. No muestra el más mínimo arrepentimiento. No solo no hay arrepentimiento, sino que tiene construida una versión alternativa para exculparse de la muerte del locutor. Josué asegura públicamente que Sáenz ya era víctima de un trabajo de brujería que le habían hecho en Brasil y que le había llenado el estómago de larvas energéticas. Y su argumento es que al pedirle la producción de televisión que provocara manifestaciones paranormales durante la entrevista, se abrió un enorme portal. Según Josué, la energía de Sáenz estaba tan débil que el portal lo absorbió a nivel físico. Es una ingeniería de la justificación fascinante. Es un cierre argumental hermético. Convierte a Sáenz en la víctima inevitable de sus propias investigaciones. A nivel de narrativa cultural, consolida a Juan Ramón Sáenz como el arquetipo clásico del explorador de lo oculto, aquel que avanza con la antorcha por pasillos oscuros para alumbrar los miedos de todos, hasta que avanza demasiado profundo y descubre que el abismo lo estaba esperando. Es un final casi poético para el hombre que dedicó su vida a escuchar los horrores ajenos. Si analizamos con perspectiva todo este fenómeno mediático, ¿por qué una sociedad entera sintonizaba voluntariamente cada noche para aterrorizarse? ¿Por qué estamos nosotros hoy diseccionando el caso Nash, la tragedia de José Luis o el enigma de Josué? Yo creo firmemente que estos programas funcionan como atajos psicológicos. Nos permiten asomarnos a nuestros miedos atávicos desde la seguridad de la cama. El miedo al invisible, el terror a perder la cordura o la angustia de descubrir que el propio hogar puede ser la amenaza. Son espejos de nuestras ansiedades colectivas, no cabe duda. Pero para cerrar este análisis, con un detalle que pone en perspectiva el inmenso poder de todo esto, rescatamos un último dato de las hemerotecas que resulta extraordinariamente perturbador. Volvamos por un instante a aquella noche de 2002. A la llamada original de Josué
pidiendo auxilio mientras los objetos caían a su alrededor, en California. Bueno, pues resulta que él no fue el único que experimentó el caos esa madrugada. Espera un momento. ¿Quieres decir que la actividad no se limitó al estudio de radio y a la habitación de Josué? Las crónicas de la época recogen que, mientras la llamada se emitía en estricto directo, cientos, quizá miles de oyentes en distintos puntos de México saturaron las centralitas de la emisora. Afirmaban estar siendo víctimas de incidentes de tipo poltergeist simultáneos en sus propias casas. ¡Madre mía! Reportaron bajadas bruscas de temperatura, bombillas que explotaban sin razón alguna, objetos pesados cayendo de las estanterías de golpe y una sensación de opresión física insoportable en el ambiente de sus cuartos. Es el concepto de sugestión e histeria masiva llevado al extremo absoluto. Y esto nos deja una reflexión final brutal que roza casi los límites de la física cuántica y la psicología de masas. Cualquiera que lo piense se preguntará, ¿es científicamente posible que un estado de pánico colectivo puro logre viajar a través de las frecuencias de radio y altere nuestra percepción física del entorno a esa escala? O tal vez, si millones de mentes se enfocan con terror absoluto en una misma historia oscura al unísono, la barrera de la realidad cede bajo esa presión y permitimos sin querer que algo cruce al otro lado? Es una hipótesis que desafía las fronteras de nuestro conocimiento actual sobre la conciencia humana. Quizá nunca tengamos la respuesta definitiva, pero la sola posibilidad de que nuestra atención colectiva tenga el poder de moldear la realidad o invocar el miedo es, de por sí, el concepto más aterrador que hemos explorado hoy. Es una idea que obliga a cualquiera a pensárselo 2 veces antes de sintonizar el dial a ciertas horas de la madrugada. La finísima línea entre la sugestión y la materialización del terror. En fin, ha sido una inmersión absolutamente abrumadora, muy intensa y reveladora por los archivos más oscuros de la historia de la radio. A la audiencia que ha tenido el valor de acompañarnos hasta este último segundo, les invitamos cordialmente a suscribirse al canal de YouTube No Debiste Llegar Aquí. Y que no se olviden de participar en la caja de comentarios. Exacto. Que dejen un like para apoyar estos análisis, y nos encantaría saber sus teorías. ¿Creen que la mente humana es capaz de alterar la realidad por pura sugestión masiva? ¿O piensan que en casos como el de Josué, intervienen fuerzas que escapan a nuestra comprensión científica? Muchísimas gracias por su inagotable curiosidad y por prestarnos sus oídos en la sesión de hoy. Volveremos pronto con nuevos expedientes, y hasta entonces, tengan mucho cuidado con lo que escuchan en la oscuridad. Buenas noches a todos. Y recuerden, dudar es sano, pero mantener la mente receptiva a lo que aún no logramos comprender es vital. Nunca se sabe qué se esconde realmente detrás del ruido de la estática. Hasta la próxima inmersión. Y nunca olviden que, a veces, asomarse demasiado al abismo no solo nos quita la inocencia, también puede robarnos el sueño para siempre. Un saludo.